Buenos días, iglesia. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estaba leyendo la semana pasada acerca de cómo alcanzar el occidente nuevamente. La idea de que estamos en un mundo en el que una visión laicista, o si se quiere mal aprovechar el término del inglés secularism, es decir, secularista, es una visión laicista de que, de que no hay religión, de que no hay Dios, antiteísta, lo podemos decir, que está en todo nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces tenemos una cultura que nos dice, dice el autor Tim Keller, hay una identidad en la que nos dicen, you have to be true to yourself, tienes que ser fiel a ti mismo. Una cultura en la que la libertad se la define como usted debe ser libre de vivir como quiera, siempre y cuando no le lastime a nadie. Una cultura que define a la felicidad como usted debe hacer lo que te hace más feliz. No puedes sacrificar eso por nadie. Una cultura en la que todos nuestros problemas son resueltos por medio de ciencia y hechos. Y no es que esté mal la ciencia, sino que se vuelve otra religión en la que el gran sumo sacerdote es el científico. Una moralidad en la que todos tienen el derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal por sí mismos, en la que la justicia quiere decir que tenemos una obligación de trabajar por la libertad, los derechos y el bienestar de todas las personas en el mundo, y una visión de la historia que dice de que la historia está girando hacia el progreso social y dejando detrás la religión. Y como en todas las cosas, ciertos puntos de esas narrativas tienen verdad. O sea, ser fiel a mí mismo es algo bueno siempre y cuando que yo esté empezando todo desde el punto de vista de mi identidad en Cristo Jesús. Si no tengo una identidad en Cristo Jesús, no estoy nada más que propagando autoayuda. Yo puedo decir que sí, yo debo ser libre de vivir de la manera en la que Cristo me libertó para que yo viva. La felicidad es, yo debo hacer lo que me hace más feliz, como está definido por Dios, no por mí mismo, y eso va a determinar sacrificio de mi parte por los demás. Sí, la ciencia es un don de Dios que nos permite a nosotros explorar nuestro mundo, ser fructíferos y cultivar el mundo de una mejor manera al entender mejor su creación, pero nunca fue un sustituto de Dios. Todos tienen el derecho a decidir lo que está bien y mal, no es correcto. La palabra viene y nos enseña y nos transforma y nos indica lo que está bien y mal por medio del Espíritu Santo. La justicia, sí, tenemos una obligación de buscar la libertad, los derechos y el bien de las personas, es correcto. Pero la historia está apuntando a una nueva Jerusalén en la que no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento, en la que no habrá las consecuencias del pecado, una tierra redimida. Entonces, tenemos la necesidad de un nuevo catecismo. No un catecismo como el de antes, que, pues, si bien es cierto, tiene su lugar ahora, porque necesitamos aprender la doctrina sana, pero antes los problemas que estaban siendo enfrentados eran problemas que tenían que ver con otras materias. Ahora tenemos otra narrativa cultural y necesitamos nosotros apoyar a los jóvenes y también nosotros mismos, porque nosotros estamos sumergidos en esa cultura diariamente. Entonces, yo pensaba que la mejor manera de hacer esto era, pues, la palabra y empezar a ver cómo leer la palabra, porque una de las cosas que tal vez el joven no entienda es ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo cuando era muchacho, este libro estaba pues guardado en el estante de mi casa, empolvándose, ¿no? Yo lo abría de vez en cuando y yo empezaba en Génesis, ¿no? Y empezaba con mucho entusiasmo, empezaba a leer Génesis y por ahí había unas cosas como que no me caían tan bien, yo cerraba. Si avanzaba a llegar a Éxodo, mucho más, me entraban preguntas, ¿por qué me piden que haga esto, lo otro? ¿Qué me está diciendo este libro? Le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mi papá, no me sabían decir qué pasaba, se cerraba. Y cuando llegaba a Levítico, olvídese, este libro ya nunca se lo abría. Entonces, yo pienso que un punto fundamental para empezar con nuestros jóvenes es, ¿qué es la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cómo leemos la Biblia? Entonces, esas son preguntas que espero empezar a alcanzar, pero voy a concentrarme en el libro de Colosenses. Colosenses está en el Nuevo Testamento, es una de las cartas de Pablo que escribe a la iglesia en Colosas. Esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en la cárcel.
fue motivada por por una necesidad que tenía Pablo de corregir enseñanzas falsas que estaban siendo proclamadas a los colosenses, y que la mejor manera que Pablo tenía para contrarrestar eso era mostrarles a ellos la gloria de Cristo. Entonces, la idea es que Pablo en esta carta nos enseña: aquí está Cristo, miren a Cristo, miren la gloria de Cristo, y eso termina en implicaciones prácticas después. Entonces, Colosenses capítulo 1. Voy a leer la Reina Valera, revisión 1960, que es la traducción que utilizamos en el culto diario de la iglesia. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La mayoría de las cartas, mejor dicho, casi todas las cartas, empiezan con una salutación, con un saludo que hace el autor a las personas a las que escribe. Aquí en este caso, Pablo se describe a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, porque eso es lo que él fue. Él fue llamado por Jesucristo a predicar la palabra como apóstol. Y él dice de que él fue apóstol por la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios, él no fuera apóstol. En estos momentos usted puede que tal vez haya visto en YouTube a este señor Maldonado en la Florida que se hace llamar apóstol y que estaba orando para que el coronavirus muera y que todas esas cosas. Él se llama apóstol. Incluso el presidente Trump lo llamó a la Casa Blanca. Él estaba diciendo que era el apóstol. Las personas se han autodenominado apóstoles. Aquí en este caso Pablo nos dice, no, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo es un amigo muy fiel de un amigo muy fiel de Pablo, Timoteo. Timoteo era como su aprendiz, como Pablo era su mentor, tenía una relación como de padre e hijo espirituales. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Les está llamando a la iglesia santos y fieles hermanos. Qué bonita manera de escuchar para la iglesia en Colosas, que el apóstol piense de ellos como santos, como fieles hermanos en Cristo. Gracia y paz. Nuestra fe es una fe de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Yo nunca me pude haber ganado mi salvación. Yo nunca me pude haber ganado acceso a Cristo Jesús por mí mismo. No hay nada que yo pueda hacer que amerite la vida perfecta, la muerte y la resurrección de Jesucristo por mí. Entonces, gracia. Debe sobreabundar la gracia en nuestras vidas. Si hemos recibido gracia, gracia es lo que debemos dar a las personas. Entonces, este es un pensamiento muy revolucionario del cristianismo. Si yo llego, un pecador que ha cometido tantas faltas, tantos pecados contra el Señor en mi vida, y que aún los cometo, y que aún tengo tentaciones y caigo por ellas, si yo he encontrado acceso libre por medio de Jesucristo al Padre, y he sido reconciliado a Él, ahora tengo gracia y tengo paz, y puedo dar gracia y puedo dar paz. ¿Por qué puedo dar paz? Porque yo, que era enemigo de Dios, por mi rebeldía, en mi separación, en la búsqueda de mis propios intereses, de mi propia gloria, ahora he sido reconciliado al Padre por medio de Cristo Jesús. Entonces ahora puedo decir, gracia y paz sean a todos vosotros. Y ustedes ven en esencia que este saludo que da Pablo es una proclamación del Evangelio. Él está diciendo, hey, iglesia de Colosas, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por su voluntad. Estoy aquí con mi hermano Timoteo y queremos predicarles el Evangelio a ustedes de gracia y paz. Este Evangelio viene ¿de dónde? Viene de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Termino con el versículo 3 por ahora. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa exhortación, continuemos en oración, levantando nuestras necesidades unos por otros,
Regresaré después con otro video. Trataré de mantenerlos en 10 minutos. Dios les bendiga. Amén.